Buen día, bienvenidos a una nueva clase de ecografía. En esta oportunidad el tema que vamos a abordar son los informes ecográficos como guía de estudio. ¿Y a qué nos referimos con esto? Justamente que a través del análisis de los siguientes protocolos de informe nos van a dar una idea justamente estos, qué es lo que sí o sí tenemos que volcar en el informe y por lo cual qué es lo que sí o sí tenemos que observar en este estudio. El primer protocolo que vamos a analizar, que corresponde a medicina interna, es el protocolo de un estudio de glándula tiroides. Lo encabezaríamos como estudio, 2 puntos, ecografía de glándula tiroides, y relataríamos que observamos una glándula tiroides de bordes regulares y ecoestructura homogénea. Estamos hablando de una glándula tiroides normal, y este protocolo está detallado como los que vamos a detallar a continuación, todo de protocolos normales, ¿bien? Pero nos da una gran idea qué es lo que sí o sí debemos volcar en cada uno de estos protocolos, ¿bien? A continuación vamos a decir que el lóbulo derecho mide tantos milímetros en diámetro longitudinal, por tantos milímetros en diámetro anteroposterior, por tantos milímetros en diámetro transverso, que no observamos imágenes nodulares dominantes sólidas ni líquidas, esto en cuanto al lóbulo derecho. Y en cuanto al lóbulo izquierdo, hacemos un detalle de similares características, diciendo cuántos milímetros mide en el diámetro longitudinal, cuántos en el anteroposterior y cuántos en el diámetro transverso. Que no observamos imágenes nodulares dominantes sólidas ni líquidas. Y a continuación vamos a detallar el istmo. Vamos a observar ese istmo y vamos a decirle que no tiene particularidades y que está midiendo en el diámetro anteroposterior tantos milímetros. Como todo protocolo, y como nosotros observamos una parte del paciente, una parte de esa historia clínica, nosotros debemos ponerle como última frase en los protocolos de los estudios ecográficos que se debe evaluar junto al contexto clínico y antecedentes del paciente. Bien, este sería nuestro modelo de informe de un estudio de glándula tiroides normal. Bien, si encontramos patología, deberíamos modificar este informe con la patología observada en los mismos. El protocolo que a continuación describimos es el de ecografía abdominal. También es un protocolo que tiene que ver con justamente con medicina interna, con el área de la ecografía que abarca los temas de medicina interna. Vamos a describir los distintos órganos, como ser el hígado, la vesícula biliar, la vía biliar, intra y extrahepática, vamos a hablar del páncreas, vamos a hablar del vaso, y en este protocolo también tendríamos que incluir una observación de los riñones. Si bien no vamos a detallar los riñones a pie puntilla, tenemos que mencionar cómo se encuentra. Entonces, ¿cuál sería nuestro protocolo de una ecografía abdominal normal? Decimos que observamos el hígado, de forma y volumen conservado, ecoestructura homogénea. Bien, no observamos ninguna patología en ese hígado. En cuanto a la vesícula biliar, vamos a describir que tiene las paredes finas, libres y sin ecos en su interior. O sea, no estamos observando ni engrosamiento de la pared, ni estamos observando que tenga litiasis, ni barro biliar. Eso es lo que estamos diciendo con esta frase. En cuanto a lo que es la vía biliar intra y extrahepática, que no la observamos dilatada, deberíamos observar y medir el colédoco. En cuanto al páncreas, vamos a decir que tiene la forma y el tamaño conservado. Después, cuando abordemos cada uno de estos estudios, vamos a ver qué mediciones se le realizan a cada órgano para estar seguros que no tenemos alteración del tamaño, que la estructura se encuentra homogénea. Y en cuanto al vaso, decimos que es de forma y tamaño conservado, por lo cual tenemos que medirlo, que la estructura es homogénea y que está midiendo tantos milímetros en su diámetro longitudinal. Bien, y como dijimos anteriormente, al término del protocolo vamos a consignar la frase de evalúese junto al contexto clínico y antecedentes del paciente, porque
justamente el que tiene la potestad para hacer los diagnósticos diferencial va a ser el médico tratante, porque él va a conocer los laboratorios clínicos, va a haber hecho una semiología del paciente, va a conocer los antecedentes del mismo. Nosotros solo observamos un estudio, una parte de su historia clínica. Bien, por eso siempre hay que consignar esta frase en última instancia. Otro de los protocolos que podemos abordar dentro de la ecografía de medicina interna es la ecografía renal bilateral. Bien, y ahí vamos a observar los riñones y vamos a decir que ambos riñones son ortotópicos, que están en el lugar correcto, que tienen la forma conservada y que la relación córtico-sinusal está conservada. Bien. Por otro lado, vamos a decir que no hay evidencia de ectasia ni litiasis y vamos a consignar las medidas de estos riñones, el riñón derecho y el riñón izquierdo. Vamos a decir que mide tantos milímetros en su diámetro longitudinal, por tantos milímetros en su diámetro anteroposterior, por tantos milímetros en su diámetro transverso. O sea que tenemos que tomarle las tres medidas. Esa sería la forma más correcta de medir el riñón. Bien, como así también vamos a medir cuál es la medida que tiene, valga la redundancia, la corteza. Bien, para ver la integridad justamente de esa corteza y establecer la relación córtico-medular. Por otro lado, también consignamos las medidas del riñón izquierdo, diciendo que mide en su diámetro longitudinal tantos milímetros, por su diámetro anteroposterior de tantos milímetros, por su diámetro transverso de tantos milímetros. Y como dijimos anteriormente, no puede faltar la última frase, que es que se evalúe junto al contexto clínico, lo que nosotros estamos detallando, y los antecedentes del paciente. Bien. Otro de los, justamente, estudios o protocolos de informe de medicina interna es el de la ecografía vesicoprostática o vesical en el caso del sexo femenino. Y aquí lo que vamos a consignar en primera instancia es la parte de la vejiga. Vamos a decir que está distendida porque le hicimos tomar 1 litro de agua, retener, entonces justamente eso es para poder evaluar bien las paredes y el contenido. Decimos que está distendida, de paredes lisas, no engrosadas, sin imágenes litiásicas ni vegetaciones endoluminales. Que el volumen que obtuvimos o con el cual obtuvimos esta imagen es de tantos centímetros cúbicos. Después de realizar, si es un sexo masculino, la próstata, lo vamos a hacer a que vaya a orinar y ver cuánto contenido quedó postmiccional y lo vamos a consignar. Y antes de mandarlo a orinar, recuerden de que tenemos que hacer el estudio de la próstata. Y la próstata se va a tomar 3 medidas, al igual que hacíamos con la vejiga, para obtener un volumen, y que justamente vamos a hacer una medición en el diámetro longitudinal, en el diámetro anteroposterior y en el diámetro transverso de la próstata. Eso nos va a dar justamente un volumen que lo podemos asemejar a lo que sería el peso aproximado con más o menos 10%. Bien, vamos a consignar cómo es la ecoestructura de la glándula. Recuerden que con la edad se va calcificando, por lo cual tiende a ser más heterogénea que homogénea, depende de la edad. Bien. Y como dijimos anteriormente en los estudios que fuimos designando o mencionando, tenemos que poner la frase de evalúese junto al contexto clínico y antecedentes del paciente. Bien. El último estudio que vamos a mencionar es el de la ecografía ginecológica, por estar justamente en la pelvis. Bien, si bien esto es un protocolo de ecografía ginecológica, lo podemos enmarcar dentro de la justamente medicina interna. Y la ecografía ginecológica la podemos hacer por una vía abdominal o por una vía del tipo transvaginal. Comencemos a mencionar cómo es el protocolo de una
ecografía ginecológica por vía abdominal. Recuerden que se realiza en personas, eh, en personas de sexo femenino, en niñas, se realiza también en personas mayores y en todas las personas que el ginecólogo nos mande a hacerlo vía transabdominal. Bien. Vamos a consignar justamente que el estudio se realizó por vía transabdominal, la disposición que va a adoptar el útero, si es anteroversoflexión o retroversoflexión, de forma y tamaño conservado para la edad, bien, para el estado el momento del ciclo donde lo estamos realizando, que la estructura es homogénea. Siempre estamos consignando un protocolo de estudio normal, recuerden eso. ¿Cómo se va a realizar la medición del útero? Bueno, en el caso de la ginecología por vía transabdominal se mide hasta el OCE, o sea, el orificio cervical externo, designamos cuánto mide en su diámetro longitudinal, también vamos a decir cómo es el diámetro anteroposterior y cómo es el diámetro transverso. Por otro lado, tenemos que consignar cómo es el endometrio, si es homogéneo, heterogéneo, etcétera, y cuánto mide. Bien. Y después vamos a analizar las regiones anexiales, más precisamente el ovario derecho, vamos a decir cuánto mide, se pueden realizar 2 o 3 mediciones. Habitualmente se hacen 2 mediciones. Bien. Vamos a decir que no presenta formaciones sólidas ni quísticas, patológicas, y lo mismo vamos a realizar con el ovario izquierdo. Realizamos en este protocolo, estamos detallando que hicimos 2 mediciones, que no presenta formaciones sólidas ni quísticas patológicas. También vamos a consignar que el saco de Douglas está libre, que no vemos ocupación, que no vemos abundante líquido. Y por último, siempre tenemos que poner esta frase de evaluarse junto al contexto clínico y antecedentes del paciente. ¿En qué se modifica cuando hacemos un estudio por vía transvaginal? Bueno, además de la sonda que vamos a utilizar, o sea, del traductor, y la vía que vamos a abordar, vamos a ver que hay alguna medición que va a modificarse. Fíjense, siempre consignamos que el estudio se realiza por la vía que se realice, en este caso transvaginal, la disposición que adopta el útero, si es anteroversoflexión o retroversoflexión, de forma y tamaño conservado, de estructura homogénea, si es que es homogénea, indudablemente. El útero mide hasta el OSI, en el caso de la vía transvaginal de la ecografía ginecológica, decimos que se va a medir hasta el OSI, o orificio cervical interno. En su diámetro longitudinal también vamos a consignar cuántos milímetros mide anteroposterior y cuánto mide transverso. ¿Cómo es el endometrio? ¿Es homogéneo, heterogéneo? ¿Cuánto mide? Y en cuanto a las regiones anexiales, tanto el ovario derecho como el ovario izquierdo, vamos a realizar 2 mediciones y vamos a consignar si presenta formaciones sólidas líquidas patológicas. Bien, en un protocolo normal pondríamos que no se presentan formaciones sólidas ni líquidas patológicas, tanto en el ovario derecho como en el ovario izquierdo. También vamos a consignar cómo encontramos ese fondo de saco de Douglas, si está libre, que eso sería lo normal, o si está ocupado y si hay eh, abundante líquido o la ocupación que corresponda. Bien, como siempre, vamos a poner la última frase, que es que lo evalúe el ginecólogo junto al contexto clínico y antecedentes del paciente, y acá es muy importante que evalúe justamente el momento del ciclo en el cual estamos realizando el estudio. Bien, con esto estaríamos terminando los protocolos básicos de medicina interna. Les agradezco su atención, nos encontramos en el próximo video.